Hola a todos los integrantes de la pastoral de nuestra parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, Bogotá. Sean bienvenidos a este taller de Nueva Era versus Espiritualidad Católica. Les agradezco inmensamente por haber escogido este taller. Es importante que todos conozcamos, es importante que todos nos informemos sobre este tema porque podemos caer y ser engañados muy fácilmente eh, por por estas nuevas ideologías. Entonces, bueno, para hablar de una nueva era, primero tenemos que saber cuáles son las eras, cuáles son las eras que presidieron a esa nueva era, por qué una nueva era. Entonces, ¿qué había antes? Según la nueva era, hay cuatro eras, cuatro grandes eras que han regido una gran parte de la historia de la humanidad. La primera era la era de Tauro, que va más o menos del año 4230 antes de Cristo al año 2160 antes de Cristo, aproximadamente. Se van a dar cuenta que cada era tiene más o menos 2000 años. Esta primera era de Tauro se caracterizaba por la adoración de los becerros. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel se cansó de esperar a Moisés y comenzó a adorar un becerro de oro. Entonces, por esa adoración de becerros se caracteriza esta era. La era de Aries va del año 2160 antes de Cristo al año cero, aproximadamente. Esta era se caracteriza por el sacrificio de corderos. Es todo el periodo donde el pueblo de Israel ofrecía corderos en expiación por sus pecados. Luego viene la era de Piscis, que va del año cero al año 2026 más o menos. Es la era del cristianismo. Piscis, pues la constelación de Piscis es un pez y el cristianismo se identifica con un pez. Entonces toda esta era es la era del cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que ya llegamos a una nueva era o la era de Acuario, que es la era actual, según estos ideólogos. Es un tiempo caracterizado porque todo fluye, todo cambia, no hay cosas fijas y donde ya no hay cristianismo. Desaparece el cristianismo porque la era de Piscis ya se acabó. Entonces, acá desaparece el cristianismo. Eh, Aquí les pongo un versículo del Apocalipsis donde nos habla un poco sobre este tema y dice, el dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. La era de Acuario, bueno, la constelación de Acuario es un aguador y este versículo del Apocalipsis nos habla de una corriente de agua que arrastra a la mujer o que busca arrastrarla. Entonces, esta nueva era es esa corriente de agua que quiere arrasar con la Iglesia Católica y con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la nueva era? Primero, hay que identificar cómo fuimos creados. El ser humano fue creado como un ser religioso. Todos los seres humanos tenemos esa espiritualidad dentro de nosotros, tendemos a Dios, buscamos a Dios por naturaleza. El demonio se aprovecha de eso. ¿Qué hace? Ya no busca quitarnos la fe, sino que tengamos fe, que creamos en cualquier cosa menos en Dios. Eso es lo que busca el demonio con la nueva era. Ya no quitarnos la fe, sino que creamos en cualquier cosa menos en Dios. Esta nueva era es como un supermercado espiritual. Lo han definido así y pues me parece una definición muy correcta, porque es como si uno tuviera un carrito de mercado y empezara a meter en el carrito lo que más le parezca, lo que más le guste, de cualquier corriente, de lo que sea, de cualquier espiritualidad. Entonces, si a mí me gusta el cristianismo, el rosario, lo meto en el carrito, pero me gusta también la reencarnación, me gusta también el tema del karma, eh, qué sé yo, me gusta el culto protestante, me gusta la meditación trascendental y así. Uno va mezclando lo que le guste de cualquier corriente espiritual, por eso se ha definido como un supermercado espiritual.
Se apoya en múltiples filosofías y religiosidades, en su mayoría orientales. En su doctrina se incluyen todas las formas de ocultismo, como clarividencia, astrología, hipnosis, ufología, que tiene que ver con los ovnis, espiritismo, evocación de muertos, quiromancia, chamanismo, gnosticismo, y otras técnicas adivinatorias, conjuros de espíritus, telepatía, horóscopos, brujería, culto satánico, yoga, feng shui, reiki, metafísica gnóstica, rosacrucismo, ouija, cienciología, regresiones, constelaciones familiares, psicología transpersonal y amuletos. Toma también elementos de Platón, de Confucio, de Buda, de Zoroastro, toma elementos de la medicina alternativa o bioenergética, frutoterapia, aromaterapia, uroterapia, pensamiento positivo, que tiene que ver mucho con todas estas corrientes de autoayuda. Terapias de relajación, no todas son malas, hay unas que entran dentro de la nueva era, como el mindfulness, como la meditación trascendental. Em, pero hay otras que sí son válidas y no van en contra de nuestra fe. La angeología o angelología también entra dentro de la nueva era. Hay una angelología que es cristiana, que es la parte de la teología que se ocupa de todo el estudio de los ángeles, de su naturaleza, pero hay una angelología nueva era, con prácticas como el ángel de luz, dejarle el vaso de agua al ángel de la guarda, el tema de los 7 arcángeles, que no está aprobado por la iglesia. En la iglesia solo se conocen 3 arcángeles y son los tres que se mencionan en la Biblia. Todo lo demás no es católico. Eh, entonces siempre la nueva era va a intentar disfrazarse de cristianismo, o casi siempre. Va a intentar confundirnos a los católicos, em, diciendo como no, por eso no va en contra de tu fe. Uno llega a que le lean las cartas y uno sabe que hay algo raro ahí, pero resulta que la persona tiene una imagen de la Virgen María, una imagen del Niño Jesús o una imagen de San Miguel Arcángel, y uno se confunde, uno dice, ah, no, entonces esto sí es cristiano porque tiene la imagencita, porque la persona jura y rejura que es católica, entonces uno dice, no, pues no tiene nada malo, léame las cartas, o léame la mano, o el tabaco, o lo que sea. Entonces, así es como buscan engañarnos a los católicos, tratando de que nos confundamos y creamos que eso no va en contra de nuestra fe. Bueno, en la nueva era no hay un fundador reconocido, no tiene cabeza, no tiene un libro sagrado, ni tiene doctrina. Surge del gnosticismo, que es conocimiento del oculto básicamente, y es la religión del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el orden que quieren imponer con una única economía mundial, un único, digamos, gobernante mundial, que es el anticristo, eh, y una sola religión. Esta religión es la nueva era. ¿Qué principios tiene la nueva era? Se caracteriza por un relativismo moral y un sincretismo. ¿Qué significa eso? Que todo sirve, todo vale y todo entra, incluso corrientes que parecen opuestas. Aquí no hay verdades absolutas, no hay pecado y ninguna religión salva, según la nueva era. Contrario a lo que nos dice nuestro Señor, sí hay verdades absolutas. Dios es una verdad absoluta, su existencia. Él es la verdad, él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, entonces sí hay verdades absolutas. Pero la nueva era nos quiere hacer creer que no, que todo es relativo. Promete solucionar todos los problemas del hombre y se caracteriza también por un falso positivismo u optimismo. Con esto vas a lograr, con esto vas a obtener el trabajo que quieres, la pareja que quieres, éxito en el amor, éxito laboral, y el típico pare de sufrir, muy característico de estos movimientos de autoayuda.
Siguiente principio, un egocentrismo. Para la nueva era uno es artífice de su propio destino, entonces su premisa es abandónate a las emociones, disfruta el placer al máximo. No hay sufrimiento, no hay nada, simplemente disfruta. Mientras a ti te haga feliz, no hay ningún problema. Además, el problema con esto es que pone la responsabilidad de los sucesos siempre afuera. Es decir, uno no tiene responsabilidad de lo que pasa, uno ya no es responsable de sus propias acciones, sino que fue que el universo no conspiró, determinado astro estaba afectándome, su influencia me hizo hacer tal cosa. Bueno, por muchas razones, la persona ya pierde la culpabilidad de la responsabilidad de sus actos, porque ya tiene a quien culpar, siempre va a ser el universo, los astros, cualquier cosa, las energías, menos uno mismo. Siguiente principio, una desviación de la fe. Como busca que creamos en cualquier cosa, pues desvirtúa totalmente la doctrina cristiana. Se caracteriza también por una holística, es decir, las prácticas hacen parte de un todo, donde al final todo es lo mismo y todo lleva al mismo punto. Cualquier cosa sirve. Hay también una divinización de la naturaleza, es decir, se habla de una unidad, de una igualdad biocéntrica. Por ejemplo, una tortuga tendría el mismo derecho a la propia realización que cualquier ser humano. Muchas veces vale más la vida de un animal que la de un ser humano, y lo hemos visto en los movimientos ecologistas. Eh, la tierra es Dios. Se llama Gaia entre los antiguos griegos y Pachamama entre los indígenas sudamericanos. Hay todo un culto a Gaia, todo un culto a la Pachamama, donde el ser humano sobra. De nuevo, pues es muy evidente en los movimientos ambientalistas que vemos que siempre están diciendo que el ser humano es el que sobra, que el mundo estaría mucho mejor sin el ser humano, que el ser humano no tiene ninguna dignidad, que es lo peor que le ha pasado a este mundo. Entonces busca perder totalmente la dignidad del ser humano, que al final pues es lo más grande que Dios nos dio, nuestra dignidad de seres humanos y de hijos de Dios. Siguiente principio. Hay una espiritualidad y religiosidad light, fácil, sin compromisos, sin sacrificios. Niega la cruz de Cristo. De nuevo, es el típico pare de sufrir. Acá no vale el sufrimiento, mientras que sabemos que en nuestra Iglesia Católica el sufrimiento tiene un valor redentor si se ofrece a Cristo, si se une a la cruz de Cristo. En Mateo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo dice, quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien haya hallado su vida la perderá, y quien haya perdido su vida por mí la hallará. Más adelantico dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cuestas y siga. Siguiente principio. La nueva era es antidogmática. Como no hay verdades absolutas, no hay dogmas. Un dogma es una verdad que debe ser creída. En la Iglesia Católica tenemos dogmas como que se debe creer en la existencia de Dios, en la existencia del demonio, en la resurrección de nuestro Señor, en la Inmaculada Concepción de María, en que Cristo está presente en la Eucaristía. Esos son algunos ejemplos de dogmas que tenemos en la Iglesia Católica, verdades que deben ser creídas, pero la nueva era te dice que no, no hay dogmas, no hay nada en sí mismo que deba ser creído sí o sí. Bueno, algunas profecías al respecto de la nueva era. La Santísima Virgen María en La Salette, Francia, da el siguiente mensaje. En el año 1864, Lucifer será desatado desde el infierno y poco a poco abolirá la verdadera fe. Olvidada la fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los semejantes.
Esto es básicamente la nueva era. En las revelaciones de la Virgen María al padre Gobi en 1980 dice lo siguiente: la Iglesia Católica, al perder la espiritualidad sobrenatural, ha hecho que la predicación actual no sea para salvar almas. El Evangelio que predica la Iglesia hoy ha dejado de ser el Evangelio de mi Hijo Jesús. Esta profecía va directamente, señala directamente a la infiltración de la nueva era dentro de la Iglesia Católica. Lamentablemente son muchos los que se han dejado arrastrar, tanto sacerdotes como religiosas y laicos, se han dejado arrastrar por la nueva era, se han metido en prácticas ocultistas. Gracias a Dios todavía quedan buenos santos sacerdotes que no han caído en esto, pero hay muchos que sí, lamentablemente. Entonces esta profecía al padre Gobi ataca directamente esa infiltración de la nueva era dentro de la iglesia. Bueno, la nueva era nos dice 4 grandes mentiras que si ustedes las miran a profundidad son exactamente las mismas mentiras que Satanás le dijo a Eva para hacerla comer del fruto prohibido. Primera mentira: no moriréis. ¿Por qué? La nueva era presenta una fe en la reencarnación, en el bienestar y en la eliminación del sufrimiento. Si uno cree en la reencarnación, pues no hay realmente una muerte, porque pues sí, uno muere, pero reencarna en otro ser y así. Es como la ilusión de eternidad que presenta la nueva era. Los católicos no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. El libro de los Hebreos nos dice: el hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. ¿Qué significa esto? Que el hombre no muere y reencarna eternamente en otro ser según cómo se haya comportado en esa vida, sino que inmediatamente muere, viene para él su juicio particular y resucitará en la resurrección de los muertos. Segunda gran mentira: se os abrirán los ojos. Es decir, un conocimiento de lo oculto. El catecismo en el numeral 2116 nos dice que todas estas prácticas ocultistas están en contradicción con el honor, el respeto y el santo temor de Dios que solamente le debemos a Dios. Entonces, todo este conocimiento del oculto, este abrir de ojos que nos presenta la nueva era o el demonio, va en contra de Dios, va en contra de lo que Dios quiere. Tercera mentira: seréis como dioses. En la nueva era, el hombre pretende ser Dios. La nueva era pregona una autosalvación, es decir, la salvación se consigue gracias al propio esfuerzo, a la propia superación, y no gracias a Dios, no gracias a la redención, sino simplemente a mi propia realización personal. La salvación está únicamente dentro de mí y punto. Cuarta mentira: conoceréis el bien y el mal. Aquí en la nueva era no hay ninguna exigencia moral. Como no hay verdades absolutas, no hay dogmas, no hay ninguna exigencia moral. No exige cambio ni conversión. Acá no te van a decir conviértete, deja de pecar, no. Al contrario, te van a decir si esto te hace feliz, síguelo haciendo sin ningún problema. Entonces, no se habla de pecado, por lo tanto el hombre es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Lo importante no es la verdad, sino sentirse bien. Eso es lo que nos dice la nueva era. ¿Cuáles son las etapas en las que se nos va metiendo la nueva era a nuestra mente? Primero, la nueva era te dice: no, 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 iglesia no. Puedes creer en Cristo, pero no en la iglesia. ¿Para qué? La nueva era pregona que ninguna iglesia salva, por lo tanto, lo primero que te quitan es la iglesia católica.
pero no te quitan a Cristo de primerazo. Puedes creer en Cristo, pero no en la Iglesia Católica. La siguiente etapa, cuando ya han conseguido esto, te dicen, no, Cristo no, pero Dios sí. Entonces, no, Jesús no fue Dios, Jesús fue simplemente un iluminado, un gran ser humano, un gran tipo como Gandhi, como cualquiera de estas personas que fueron muy buenas y ya. Pero Dios sí existe. Cristo no, pero pues Dios sí. Finalmente, la última etapa, te dicen, no, 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 Dios no, tú sí, es decir, Dios está en ti, tú eres Dios. Entonces al final te quitan también la imagen de Dios y te dicen que Dios eres tú mismo, Dios está en ti. Algunos ideólogos modernos de toda esta nueva era son, por ejemplo, Anthony de Melo. Era un jesuita que introdujo la enseñanza de gurúes y del budismo y una espiritualidad modernista dentro de la Iglesia Católica. Aunque les decía hace un momento, la infiltración de la nueva era dentro de la Iglesia ha sido fuerte. Este es uno de los ideólogos que hizo un sacerdote jesuita que lamentablemente introdujo toda esta ideología y toda esta espiritualidad budista y modernista dentro de la Iglesia. José Silva, creador del método Silva, que es un método de control mental que pues mezcla elementos de meditación trascendental, yoga, etc. Hilda Strauss, ella pues influyó bastante en programas de radio y con sus libros para cambiar las ideas católicas por ideas gnósticas de la nueva era a través del yoga, el esoterismo y el naturalismo. Connie Méndez, ella difundió la metafísica gnóstica, perdón, y publicó varios libros esotéricos. Sin embargo, ella, a pesar de su aparente optimismo, se suicidó. Uno de los más reconocidos, Pablo Coelho. Él es un escritor esotérico y músico brasilero. Él practica la magia negra, cree en la evolución espiritual a través de la reencarnación y en sus obras pues va atacando el dogma de la Santísima Trinidad y de la redención humana a través de la cruz de Cristo. Bueno, hay muchísimos ideólogos de la nueva era. Puse los nombres que para nosotros son como más reconocidos en nuestro contexto. Sin embargo, son muchísimos, muchísimos los autores de todo tipo que van metiendo estas ideologías. Todos los escritores, o casi todos los escritores de autosuperación personal, esto está muy plagado en Nueva Era. Ahora, esos eran autores, pero también hay organizaciones enteras al servicio de la nueva era y de imponerla a nivel mundial. Por ejemplo, Amnistía Internacional, una super promotora del aborto, de que se apruebe el aborto en todo el mundo. Eh, el aborto de por sí es un ritual satánico, aunque las personas no lo hagan con esa intención, una mujer que va a abortar no lo hace con esa intención, y puede que el médico tampoco, pero es un ritual satánico, es un sacrificio humano. Escuchaba yo como una teoría que dice que China ha obtenido el poder que tiene tan impresionante a través de los abortos. A punta de abortos es que tiene el poder que tiene. China tenía la política del hijo único hasta hace muy poco. Por tanto, la cantidad de abortos que se hacían allá era impresionante. Y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Yo no puedo afirmar con toda la certeza que esto sea así, pero, pero me parece que es una teoría que tiene mucho sentido. El poder que han tenido lo hayan obtenido a través de estos rituales satánicos que son los abortos. Bueno, otra organización, Greenpeace. Todos o muchos de los movimientos ambientalistas tienen esto, por lo que les decía hace un momento, promueven el culto a la Pachamama, a Gaia, a la Madre Tierra.
y le quitan totalmente la dignidad al ser humano. Otro, UNICEF. UNICEF también busca probar el aborto de una manera bastante agresiva, aunque se disfraza de buena causa, de ayudar a la niñez. La ONU es la principal promotora del aborto, la que más presiona para que se apruebe el aborto en los diferentes países, que se legalice y todas las prácticas no eres una de las entidades que más busca atacar solapadamente el cristianismo. También está Ted Turner, dueño de CNN Noticias. Está también la Fundación Rockefeller, Fundación Ford, la francmasonería y la masonería en general. Siempre el enemigo, gran enemigo de la masonería es el cristianismo, entonces buscan a través de todas estas prácticas acabar con el cristianismo. El comunismo. El comunismo tiene muchísimo que ver con todo esto, con todas estas prácticas ocultistas. Todos hemos visto, por ejemplo, a nuestro expresidente Santos o al presidente de México, López Obrador, yendo donde chamanes, haciendo toda suerte de ritos chamánicos sobre ellos mismos y sobre el mapa del país. Em, También está la teología de la liberación, que pues está muy ligada al comunismo. Es como un intento de unir el cristianismo con el comunismo, que lamentablemente desvirtúa muchísimo nuestra doctrina. Y esas son así como a grandes rasgos las organizaciones o movimientos que, que promueven la nueva era, pero nuevamente son solo algunos de ellos. Hay muchísimos más. Medios de difusión, pues la nueva era se aprovecha del lenguaje, cambia nuestra manera de hablar, se aprovecha de la música a través tanto de mensajes subliminales como directos. La música ahora ya no es tan subliminal, sino que ya te dicen directamente el mensaje que quieren darte sin ningún problema, sin ocultártelo. El cine y la televisión, las películas de terror están plagadísimas de ritos satánicos. Eh, la literatura, todos estos libros de autoayuda y de todo ese tipo de terapias alternativas están muy plagadas de nueva era. También están las revistas y los centros de difusión de la ideología de nueva era. La educación, lamentablemente, ya se está metiendo también con los niños. En los colegios ya los ponen a hacer yoga y meditación, obviamente no meditación católica, sino meditación trascendental, meditación budista. Y finalmente, el medio de difusión más fuerte, más evidente, es la corrupción de las sanas costumbres. ¿Cómo se corrompen las costumbres de la sociedad? A través de ideologías como el feminismo, el aborto, toda esta mentalidad antinatalista, los matrimonios desechables, la liberación sexual, el matrimonio homosexual, etc. Bueno, ¿cuáles son algunos de los símbolos de la nueva era? Hay muchísimos, les puse aquí algunos de ellos. Está, por ejemplo, el símbolo de la anarquía, está, que simboliza el desorden social, la rebeldía. Luego viene el símbolo de la bisexualidad, otro símbolo de la nueva era para promover orgías y depravaciones sexuales. El búho es un animal que simboliza el yang, es símbolo de la brujería. Bien, aquí les voy a mostrar algunos otros símbolos. La cinta entrelazada es símbolo de un nuevo paradigma, de un nuevo orden mundial. Otro, el círculo mágico indica el conjunto de prácticas esotéricas para invocar al demonio. Otro, la cruz invertida, simboliza al anticristo o falso mesías que hará todo lo contrario a nuestro Señor Jesucristo.
Otro, el típico símbolo hippie de la paz, que simboliza la Trinidad satánica, simboliza una paz sin Cristo y un rechazo a la redención. Además que también pues, simboliza los órganos sexuales tanto femeninos como masculinos. Siguiente, la cruz de la confusión. Simboliza los tres espíritus de Satanás que cuestionan la divinidad de Cristo. Siguiente, la estrella negra. Muchas veces también la vemos con dentro de la estrella el macho cabrío. Pues la estrella de 5 puntas siempre ha sido un símbolo satánico y siempre simboliza precisamente a Satanás. Siguiente, la media luna y la estrella, la vemos incluso en banderas, la bandera de Turquía tiene esta luna y esta estrella. Y pues la cantidad de países que tienen en su bandera una estrella es altísimo, son muchos los países que tienen las estrellas de 5 puntas. Bueno, este símbolo eh, indica el poder para trasladarse a través del universo en viajes astrales y se llama turismo espacial. Siguiente, la mano en forma de cuernos es una invocación y adhesión a Satán, muy típica del rock, de la música rock. El número, bueno, el 666, pues como todos sabemos, es la marca del anticristo. El ojo de Horus es el ojo que todo lo ve, símbolo del dios Sol, el señor de los cielos egipcio. Representa los genitales femeninos y el principio femenino. Siguiente, el yin yang. Expresa que todo está unido, no hay diferencias entre lo bueno y lo malo. Este símbolo significa que siempre hay algo de bueno en lo malo y algo de malo en lo bueno. No hay nada perfectamente bueno y nada perfectamente malo. Pues algo totalmente contrario al cristianismo. Bueno, esos son algunos de los símbolos típicos de la nueva era, aunque también hay muchísimos más. Con esto terminamos esta charla. Espero que pues, les haya quedado mucho más claro. De pronto, si tienen preguntas respecto a de pronto alguna práctica en particular, si de pronto tienen dudas de si algo es nueva era o no es nueva era. Eh, por ejemplo, la acupuntura es nueva era, la reflexología es nueva era, todas estas preguntas, si las tienen, me las pueden hacer a este número. Puse aquí mi WhatsApp 313-257-3436. Por si me quieren escribir, tienen alguna duda, háganos llegar su duda y con gusto, junto con el párroco, el padre Néstor, estaremos resolviendo sus dudas. También les dejo acá las redes sociales de la parroquia. Por favor, denle like si no lo han hecho a la página de la parroquia en Facebook. La encuentran como Parroquia Chiquinquirá, Bogotá, Colombia. Espero que les haya gustado este taller. Fue hecho con todo el amor. Dios les bendiga muchísimo y nos estaremos viendo prontamente, si Dios quiere, para estar nuevamente en comunidad.